¿Sabés por qué Voldemort no se dio cuenta de que Harry no había muerto en el bosque prohibido? Quédate, porque a continuación te lo cuento. Bienvenidos una vez más al Pensadero. Mi nombre es Fernando, y hoy vamos a analizar uno de los momentos más impactantes de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. El instante en el que Voldemort, convencido de su victoria, cree que Harry está muerto, cuando en realidad estaba más vivo que nunca. La escena en el bosque prohibido es clave. Harry, sabiendo que lleva dentro un fragmento del alma de Voldemort, se entrega sin resistencia. Camina hacia la oscuridad, hacia su destino, y permite que la Avada Kedavra lo golpee de frente. Harry cae al suelo. Voldemort también se desploma, sin comprender del todo lo que ha pasado. Pero cuando se levanta, cree que ha logrado lo imposible, asesinar al niño que vivió. En ese instante, los mortífagos celebran. El aire se llena de gritos de triunfo. Voldemort, sin una pizca de duda, se convence de que todo ha terminado. Y entonces aparece Narcisa Malfoy. Se acerca al cuerpo de Harry, lo revisa, y en un susurro, solo para él, le pregunta: ¿Draco está vivo? Harry, consciente, responde que sí. Narcisa, desesperada por llegar a su hijo, le dice a Voldemort la mentira más poderosa de la historia: está muerto. Aquí ocurre el error definitivo. Voldemort, el mago más temido, decide creerle, sin comprobar nada por sí mismo. ¿Por qué? Para entender por qué Voldemort actúa con tanta soberbia en esta escena, tenemos que recordar quién es en realidad Tom Riddle, el niño huérfano que descubrió que era descendiente de Salazar Slytherin. Siempre buscó el poder absoluto. Su ambición lo llevó a dividir su alma en horrocruxes, convencido de que había superado a la mismísima muerte. Por eso, frente a sus seguidores, jamás admite una derrota. Para él, mostrarse débil sería peor que morir, porque se considera el mago supremo, porque está convencido de que Harry no es más que un joven mago menor, indigno de una revisión personal. Su ego y su miedo a parecer vulnerable lo ciegan. Él no toca el cuerpo, no revisa, no lanza un hechizo de confirmación, simplemente acepta la palabra de Narcisa. ¿Por qué lo haría? En su mente, ¿quién se atrevería a mentirle al Señor Tenebroso? Todos lo temen, todos lo obedecen, nadie lo desafía. Y así, Voldemort comete el error más grande de su vida: confiar ciegamente en su superioridad. Con ese pensamiento, se siente libre, libre de la maldita profecía que lo ataba a Harry Potter, libre para gobernar el mundo mágico, sin oposición. Por fin cree que el destino ya no es una cadena, que no hay nadie que pueda detenerlo. Pero lo que Voldemort jamás entendió es que la arrogancia es el peor enemigo de un mago oscuro. Mientras él celebra, Harry sigue vivo, esperando el momento perfecto para regresar. Y acá hay algo que la mayoría pasa por alto: la diferencia entre lo que vemos en la película y lo que realmente pasa en los libros. En la película, la escena es rápida. Voldemort cree que Harry murió, Narcisa miente y todos vuelven al castillo. Pero en el libro, Rowling describe con mucho más detalle cómo Voldemort se siente extraño, debilitado por el hechizo, aunque lo oculta para no mostrar debilidad. Eso nos revela otra capa de su arrogancia. No solo cree que mató a Harry, sino que también disimula sus propios errores frente a sus seguidores, porque jamás admitiría que algo salió mal. Cuando los mortífagos y los alumnos regresan al castillo con Harry en brazos, Voldemort se muestra como el conquistador definitivo. La batalla parece perdida, y todos creen que el elegido está muerto. Lo que nadie sabe, salvo Harry, es que se esconde bajo la capa de invisibilidad durante el inicio del enfrentamiento. Voldemort, convencido de su victoria, lanza maldiciones y grita órdenes. La batalla comienza bajo una premisa falsa: que Harry está muerto. Pero hay un detalle que cambia todo, porque Harry se sacrificó en el bosque. Un hechizo protector cubre a quienes luchan en su nombre. En esa parte de la batalla, ningún aliado muere. Las maldiciones rebotan, los ataques se debilitan. El sacrificio de Harry actúa como el mismo escudo que su madre le entregó en la cuna, y Voldemort ni siquiera lo percibe. Creyó que ya había ganado, creyó que su poder era absoluto, y lo que realmente pasó fue que el amor, el sacrificio y la valentía estaban protegiendo a todos. Así llegamos al enfrentamiento final. Harry sale de su escondite. La verdad se revela, y el Señor Tenebroso se encuentra con lo que siempre temió:
que su derrota no provendría de un mago más poderoso, sino de un muchacho al que subestimó desde el principio. La batalla final no se perdió en el gran comedor, se perdió en el bosque prohibido, en el momento exacto en que Voldemort decidió creer lo que quería creer, que Harry estaba muerto. No corroboró, no dudó, no se permitió la posibilidad de estar equivocado, y esa confianza ciega en sí mismo fue la grieta que lo destruyó para siempre. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Voldemort cayó por pura arrogancia, por la protección del sacrificio de Harry, o por la varita de Saúco que nunca le perteneció? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu teoría